Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Bueno, bendiciones. El Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando, estableciendo en el reino de Dios. Bueno, damos gracias a Dios por este privilegio que Dios nos regala de poder llegar a su hogar, allí a muchos lugares. Quiero compartirles algo antes de comenzar esta charla, y es una canción que de alguna u otra manera ha tocado las fibras de mi corazón. Cuando hablo de las fibras de mi corazón, estamos hablando de sentimientos, emociones, deseos. Teniendo en cuenta esa parte, es porque tiene un mensaje muy directo, muy concreto. Esta canción la canta una chica llamada Génesis Colón, es morenita. Ahorita no tengo el dato de su nacionalidad, pero es una chica que la verdad es joven, tiene mucho talento, pero sobre todo tiene muy buena dirección de parte del Espíritu Santo para poder componer. Ella compuso esta canción, la cual quiero compartirles algo de ella. No la voy a cantar, solamente la voy a deletrear, y es que la canción se titula El Proceso. Así se titula. Para los que pronto la quieren escuchar, es de Génesis Colón, una chica morena, muy simpática, muy joven también, y que sobre todo me impacta cuando ella escribe lo siguiente en esta canción. Dice: el proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor. Esto es su primera estrofa. El dolor, avivamiento, y el avivamiento, multiplicación. Y la multiplicación trae consigo fuego, y el fuego trae la unción. La unción, levantamiento, y el levantamiento lo permite Dios. Tremendo empezar de esta manera esta canción. Es algo que es lo que estamos viviendo los seres humanos aquí en la tierra. Sigue la siguiente estrofa, dice: como Ana oraré hasta ver mi milagro. Como Job yo diré, sea su nombre exaltado. Tremendo, ¿no? Muy centrada esta chica al escribir esta canción. Sigue diciendo en otro de sus versos, el cual ya es como un puente. En esta canción dice: mi presente no es mi final, en tu palabra mi confianza anclada está. Tremenda, es una canción muy preciosa. Es salida de contexto de todo lo que hoy en día quizás se canta. No estoy diciendo que los cantantes cristianos estén mal, o que lo que se está ejerciendo hoy en día en lo que llamamos cristianos, no los juzgo, no sé, pero es que esta canción tiene huella, marca. Yo sé que para muchos, especialmente para los miembros de Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, que llevamos un proceso con la palabra, sabemos y entendemos que no es fácil. No es fácil transitar creyéndole a Dios, y de eso vamos a hablar en esta noche. Y el coro de esta canción, mire lo que dice: el proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor, avivamiento, y el avivamiento, multiplicación. Es lo que empezábamos, empieza creo que con el coro. La multiplicación trae consigo fuego, y el fuego trae la unción levantamiento, y el levantamiento lo permite Dios. Y en una de sus ministraciones que está dentro de esta canción, ella expone en canto y en verso lo siguiente:
para que tú avances, para que tú sigas, para que no te postres, para que prosigas, y es para que digas, como dijo Job, de oídas te había oído, ahora te veo, Dios. Con eso concluye esa canción, una canción muy bonita. Vuelvo y le repito, no es que le esté haciendo propaganda, porque no es que me estén pagando por eso, pero es que es un mensaje muy precioso lo que trae esta canción. Se llama El Proceso, de Génesis Colón. Es una trigueñita muy simpática, pero sobre todo muy centrada en su letra con esta canción. Bien, después de este preámbulo, ahora sí vamos a iniciar compartiendo la palabra de Dios, la cual he titulado en esta hermosa noche, Fe o Creencia. ¿Tú qué tienes? ¿Fe en Dios o una creencia? Y porque se está hablando del tema de la fe, ¿no? Durante todo este tiempo que Dios nos permite, año 2025, el cual Dios nos está sumergiendo hasta ahora, es el tiempo de la fe. Y quiero que vaya conmigo rápidamente al texto base en esta noche. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas. Voy a compartir la palabra de Dios para todos en esta noche, o sea, esa versión. Pues yo sé que les voy a compartir a todos la palabra de Dios, pero en la versión PDT, palabra de Dios para todos, a partir del versículo 7. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 7 en adelante, en versión palabra de Dios para todos. Dice: el pueblo de Dios clama a él de día y de noche, y él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darle lo que necesita. 8. Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en él? Versículo 9. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Versículo 11. El fariseo se puso de pie aparte de los demás y empezó a orar. ¿Quién se puso a orar? El fariseo. Y empezó a decir lo siguiente: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos o los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Versículo 13. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y dijo: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que cuando este hombre, aquí vuelve y habla Jesús, les digo que cuando este hombre terminó de orar, se fue a su casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo, que se creía mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Vemos esta porción de la palabra y uno dirá: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la fe o la creencia? Pues sencillo. ¿Qué estaba afirmando el fariseo? ¿Y qué estaba proclamando el cobrador de impuestos? ¿Cierto? Toda la humanidad, óigase bien, toda la humanidad hemos hecho de Dios un idealismo psicosocial.
Sí, señor. O cultural, o cultural. No un Dios justo y misericordioso. Todos, muchas veces porque queremos tener la razón. Entonces vuelvo y repito, toda la humanidad, toda la humanidad, hemos hecho de Dios un idealismo psicosocial. Y cuando hablo de psicosocial, estamos hablando de una estructura mental donde mi pensar, mi voluntad y deseo es imponérselo a los demás y creer que eso está bien. O sea, deben ser como yo, deben hablar como yo, imitarme a mí, hacer lo que yo hago. Entonces, dése de cuenta hasta dónde un mensaje permitido desde un púlpito, desde una tarima, puede influenciar a las personas. Y eso es psicosocial. ¿Por qué? Porque los quiero meter en un sistema de pensamientos para que todos sean quizás de una corriente, de una doctrina donde sencillamente se proclama un dogma. Entonces, quiero hacer acá un paréntesis. Dogma y doctrina. El dogma es lo que imponen los hombres. Cómo se debe vestir, cómo debe venir aquí, cómo debe pararse en la puerta, cómo debe servir, cómo portarse en la casa. Entonces, eso es un dogma. Y la doctrina es la que quizás a muchos nos puede acobijar, que algunos le dan una interpretación correcta y otros quizás incorrecta o errónea, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos. Entonces, volviendo al punto, y es este texto base, cómo este hombre fariseo se cree más importante porque su manera de pensar o su manera de ver la vida es diferente a la que vemos con este cobrador de impuestos. Y recordemos que en ese último versículo, en el versículo 14, dice, en la última parte, dice, el que se cree mucho será humillado. El que se cree mucho. Y dice, pero el que se humilla recibirá honor. Esto me hace acordar a uno de los proverbios. Dice que antes de la caída es la altivez. Y antes y después de la humillación viene la exaltación. Todos los seres humanos queremos ser exaltados. Queremos estar en sitios de honor. Queremos estar en lugares de privilegio. Y no es pecado, no es malo estar en esos lugares de privilegio. Lo malo es no tener humildad y sencillez para cuando estemos en esos lugares de privilegio. Una persona que no ha sido procesada, una persona que no ha vivido un tiempo de humillación, lo más probable es que va a ser un faraón. Un faraón en su casa, un faraón con su familia, un faraón en el trabajo, un faraón cuando tenga dinero. O sea, quiere esclavizar a todo mundo porque es lo que él dice. Pero cuando una persona ha sido procesada, ha vivido esos momentos difíciles, ha comido tierra, ha estado en lo más bajo, en lo más vil, es una persona que sabe que la gloria y la honra es solo para él. Que cuando nosotros somos algo, no es porque tengamos la capacidad más desarrollada que otros. Porque recordemos que Dios permitió que una burra le hablara a un profeta. Entonces, no podemos permitir en nuestra vida, de este proceso de crecimiento personal, espiritual, que se nos suban esos calores de orgullo, porque sabemos que muy pronto nos van a consumir y nos van a destruir. Con respecto a lo que estamos entonces mirando, recuerde que el creer está acompañado con esa fe. Todo bebé espiritual en un comienzo
siempre tiene que creer en algo, un bebé espiritual. Por eso Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Al tomar esa leche espiritual no adulterada, se empieza a cumplir lo que dice Romanos. Dice que la fe viene por el oír. Entonces, porque estoy consumiendo leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, empiezo a adquirir fe. Ahora, nosotros muchas veces creemos fácilmente en un Dios invisible e imaginario en un comienzo. Y no como lo muestra las Escrituras, sino como nos lo han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos, o el sacerdote, o el pastor, bueno, qué sé yo. Siempre, todo bebé en un principio necesita ser cambiado, o sea, necesita sus atenciones. Hablemoslo físicamente y real. Un bebé pequeño, un bebé recién nacido, necesita cuidados especiales. Necesita que lo alimenten porque no puede por sí solo, necesitan que le cambie el pañal, necesita todo eso y hasta un tiempo determinado está bien. Pero ya cuando cumple cierta mayoría de edad o ha corrido en su vida un proceso de formación donde ya tiene 8, 9 o 10 años, él por sí solo ya debe ir al baño, cambiarse y coger la cuchara y comer. El detalle es que muchos pastores, lastimosamente, no han dejado de desarrollar el potencial de muchos creyentes. Y los tienen ahí como borregos. No, yo oro por usted, yo esto. Pero eso sí, llénenme las arcas. Traigan fielmente su sobre y bien gordo. Acuerde que usted ya está trabajando, acuerde que usted ya tiene esto, acuerde que usted tiene lo otro, acuérdese del Señor, pero del Señor pastor, porque no del Señor Dios. Entonces, literalmente, es lo que estanca muchas veces la vida de un ferigrés o creyente en su formación espiritual. Entonces, fe, rápidamente yo resumía lo siguiente: fe es poner mi confianza, mi esperanza, mi lealtad, mi convicción y mi determinación, mi sinceridad y mi emoción en alguien que está por encima de lo natural. Eso es para mi fe. Vuelvo y lo comparto. Es poner mi confianza, mi esperanza, mi lealtad, mi convicción, mi determinación, mi sinceridad, mi emoción en ese algo que es un ser espiritual, sobrenatural. Pero es que miremos que a donde muchas veces estamos como estancaditos y llamamos fe a lo que no es fe, o sea, a la creencia. Creencia es llevar a las personas a mi confianza, a mi esperanza, a mi lealtad, a mi convicción, a mi determinación, a mi sinceridad y a mi emoción, a que crean en lo que yo soy. Eso es una creencia. Y eso es lo que se está cada día esparciendo, esa semilla. Porque recuerde que la palabra es una semilla, ¿cierto? Entonces, están inculcando una enseñanza para convertir al creyente en simplemente una persona que viene y llena una silla más. No le están dando les están cohibiendo la herramienta poderosa. ¿Cuál es esa herramienta poderosa? Vaya a la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos creencias. Lo que necesitamos es ¿qué? Fe. Entonces, la pregunta que me hacía cuando estaba escribiendo esta parte es: ¿cuándo imparto yo la verdadera fe? O sea, yo, hablemos como ministro del nuevo pacto, Carlos Alberto Hernández, ¿cuándo imparte la fe?
Porque esto que estoy haciendo acá, yo no les estoy impartiendo mi fe. Yo les estoy compartiendo ese deseo que Dios me ha puesto en mí para que usted vaya a la palabra. Ejemplo, el texto base, Lucas 18. Usted tiene que ir a leerlo a su casa, usted tiene que compartirlo, tiene que masticarlo, porque yo ya me lo comí, yo no se lo puedo dar a usted en cucharita. Y eso es lo que está pasando con muchos feligreses o muchos creyentes a nivel mundial, donde no quieren ir a la palabra, sino sencillamente enter o clip y escuchar y ya, ya recibí, ya hoy ya estuve en el devocional, ya hoy esto, ya leí el versículo que mandó el pastor Martín, ya tengo. No, usted tiene que ir a la palabra a ver qué Dios le muestra a usted. Óigase bien entonces. Es por eso que nuestra fe en Dios debe ser puesta a prueba. Porque si es fe, se mantiene. Si es creencia, como hace el meme, tuki tuki lulú. Es por eso que nuestra fe en Dios debe ser puesta a prueba. Para afirmar, óigase bien, primero, ¿para qué? Para afirmar. Segundo, para confirmar. Y por último, fortalecer. Entonces, son tres aspectos que vamos a ver en esta noche muy rápidamente. Afirmar, confirmar y fortalecer nuestra confianza, esperanza, lealtad, convicción, determinación, sinceridad y nuestra emoción en el Creador. Porque Dios te lo tiene que probar. Y ahí es donde el Señor me regalaba este pequeño estudio de la historia de Abraham. ¿Por qué la historia de Abraham? Porque recordemos que Abraham es el padre de los de la fe, no es el padre de la fe, es el padre de los que tienen fe. Y en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Entonces, vamos a mirar cómo este hombre cumple, llamémoslo así, pasa por estos tres procesos y es afirmar, confirmar y establecer. Así que vamos a mirarlo. Entonces allá en Génesis capítulo 12, rápidamente, vamos a mirar Génesis capítulo 12, versículo 4. Aquí en el versículo 12, ya todos sabemos que ahí es cuando empieza Dios a obrar en Abraham. Pero me impacta el versículo 4. Dice, entonces Abraham, ¿qué dice? Se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía ¿cuántos años? 75 años cuando se fue de Harán. Aquí podemos ver algo muy explícito, muy sencillo, y es una fe que empieza a afirmarse. O sea, cuando uno empieza a construir, lo primero que hace que es colocar las bases. Uno coloca las bases, pero el hecho de colocar las bases no quiere decir que ya construyó la casa. No, usted simplemente dio un paso. Pues aquí empezó a ser afirmado este hombre. No es que estaba ya consolidado, no, empezó a ser afirmado. Y al estar afirmado, actúa. O sea, da un paso de fe. Oiga, pero a mí me impacta lo siguiente. Y empezaba yo a analizar lo siguiente. ¿Cuántos años pasaron desde Sem, que es el hijo de Noé, por donde viene la descendencia hasta llegar a Abraham? ¿Cuántos años han pasado desde Sem hasta Abraham? O sea, cuando nace Abraham. ¿No se han hecho esa pregunta? ¿No han mirado? Uno, si mira allá en el Génesis capítulo 11, empieza a mirar los últimos versículos y ahí empieza a decir, Sem vivió tantos años. Entonces vaya anotando cuántos años vivió Sem, los hijos de Sem, y así sucesivamente hasta que llega. Y pude hacer la tarea personalmente y aproximadamente 2541 años. ¿Qué año llevamos después de Cristo? 2000. Y aquí podemos ver cómo a Abraham le cree a Dios después de 2541 años, después de que
viene ese linaje, o sea, inclusive podría decir un poquito más, si hablamos desde la época de Noé. Han pasado mucho tiempo. Y por eso miramos el texto base, que el texto base que nos dice, en Reina Valera dice literalmente el versículo 8 de Lucas, que era el texto base que mirábamos, de Lucas capítulo 18, ¿cierto? En el versículo 8 que dice, en los últimos versículos, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Hallará, o sea, hay una pregunta, hay una incógnita, donde sencillamente cuando Jesús fue crucificado, estamos hablando al tiempo de hoy con el cronograma o con el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, 2000 años aquí los occidentales, porque Israel ya tiene otro tiempo y los chinos ni se diga, ellos acabaron de celebrar el año del gato, del ratón, yo no sé, pero bueno, eso no me compete a mí. Pero al tiempo de nosotros los occidentales acá, especialmente acá, latinoamericanos, hace 2000 años. Bueno, seamos reales, 2025 años. 2025 años nomás han pasado, llamémoslo así. ¿Y cuántos años pasaron en la época de Abraham? 2541. ¿Ah? Pero la pregunta que también me surgía a mí personalmente con respecto a este tema es por qué Dios escogió a Abraham. ¿Por qué lo escogió? Si ya había mucha más gente. ¿Por qué, sabiendo muy bien que en la palabra de Dios es muy clara que antiguamente, por cultura, óigase bien, Dios escogía siempre al primogénito? Y Abraham era el primogénito entre 3 hermanos que eran hijos de su propio padre, del padre que era Taré. Y los 3 hermanos eran Abraham, Nacor y Harán. Harán es el padre de Lot, que ya sabemos que Harán muere. Lot queda huérfano, se podría decir, y por eso Abraham se lo lleva a él a la tierra de Canaán, ¿cierto? A Lot, porque quedó huérfano. El chinito. Entonces, como Abraham era el mayor, entonces él dice que el mayor era el que tenía que tener la cobertura de todos sus hijos. Es más, hay un texto bíblico que es fuerte, que dice que el mayor podía de alguna u otra manera tener el mando por encima de sus hermanos, o sea que sus hermanos eran sus esclavos, ¿cierto? Bueno, eso es en cuanto a la cultura de allí del Medio Oriente. Y por eso Dios permitió entonces escoger a este hombre llamado en su momento Abraham, porque estamos hablando aquí todavía en el versículo 12, en el capítulo 12, perdón, de Abraham, no de Abraham, sino de Abraham. Y Abraham, óigase bien, fue escogido no porque él tuviera un buen parecido o como de pronto muchos decimos, es que era el primogénito. No, sencillamente él se atrevió a creer de que existía un Dios por encima de los otros dioses, porque recordemos que Ur de los Caldeos, donde nace Abraham, este era un pueblo politeísta. ¿Qué quiere decir? Muchos dioses. El dios de la madera, el dios del sol, el dios de la fertilidad, muchos dioses en su época. Y Abraham, esto es lo que me impacta, tenía esa creencia, porque nace en un hogar donde existe el politeísmo. Entonces su entorno, de alguna otra manera, le movía al piso. Pero él no se quedó con la creencia. Él quiso empezar a dar esos pasos de fe. Por eso Dios lo llama. Y ahí en el capítulo 12,
Si usted mira en el versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, pero venga, aquí quiero hacer un alto, un momento. ¿Cómo él iba a distinguir la voz de Dios si siempre creía en el politeísmo? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque es que los otros dioses, lo dice un salmo, aunque tengan boca, no hablan. Y aunque tengan nariz, no olfatean. Y aunque tienen ojos, no ven. Sencillo. Es por eso que él escuchó al Dios verdadero, porque habló. Entonces, al día de hoy, usted y yo, ¿a quién escuchamos? ¿Al pastor, que lo hemos puesto como Dios? Pastor, es que si usted no viene y ora por mí, créeme que mi esposo, mi hijo no se sana esto para allá y para acá. Grave error. Tienes una creencia, no tienes fe. Has hecho quizás de un hombre o de una mujer un Dios. Y a veces queremos de pronto tapar con el dedo el sol, sabiendo muy bien que nunca lo vamos a lograr. Es por eso que la humanidad hoy en día está así. Por eso vuelvo y recalco ese versículo. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Delicado. Entonces, miramos este primer aspecto, y es que Abraham, primero que todo, tenía 75 años cuando su fe fue afirmada. Y uno dice, no, pues ya fue afirmado, ya. No, las bases por ahora. Las bases. Porque si nosotros analizamos cómo fue el proceso que el hombre tuvo que vivir, no fue nada fácil. Y Dios le dice ahí en el versículo 4, que es el que estamos analizando del capítulo 12 de Génesis, dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo. ¿Y qué le había dicho el Señor? Salga de tu tierra y de su parentela a la tierra que te mostraré. En pocas palabras, salga de esa creencia, suelte esos dioses. No espere que de pronto, ay, es que aquí yo estoy bien cómodo y entonces aquí voy a progresar, aquí mis hijos van a estudiar. No, usted tiene fe, salga de la comodidad. Al día de hoy no es abandonar, grábese en eso en la mente, no es abandonar, no es dejar todo tirado, porque podemos malinterpretar en esta noche la palabra diciendo, bueno, entonces voy a vender todas mis posiciones y se las regalo a los pobres y yo vivo debajo de un puente. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo es, abandonen ese concepto que usted tiene de Dios. Esa imagen y semejanza que se ha creado de Dios, cuando la palabra de Dios dice, no te harás imagen y semejanza. Bien, miremos entonces, ya miramos la fe cuando empezó siendo afirmada, en este caso en Abraham. En usted también debe ser afirmada. En Génesis capítulo 17, rápidamente miremos allí en el versículo 1. Mire lo que pasa allí. Cuando Abraham tenía ¿cuántos años? 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme y sé honesto. ¿Por qué le dice obedéceme y sé honesto? Porque Abraham, tiempo atrás, había sido mentiroso. Que decía que su esposa Sarai era su hermana. Así es sencillo. Entonces Dios no se queda con nada. Él dice: papito, ya estuvo bien de esa creencia, de esto, pero ya, deje Ur de los Caldeos allá. No sea más mentiroso. Entonces en Cristo Jesús, cuando decimos tener fe, hay que empezar a actuar. Yo no puedo decir, tengo fe en el Señor, y hablando como hablaba antes. Esto lo hago con el propósito de crecimiento, no para denigrar de nadie, ni para de pronto hacer quedar en ridículo a alguien, no, sino que cuando uno viene en proceso con el Señor, hasta eso le va quitando, lo va transformando. Ya sus palabras son más delicadas, más acordes. Porque yo no puedo decir, yo tengo mi presencia, mi intimidad con el Señor y sigo hablando vulgaridades. No.
Dios va haciendo la obra. Esto no es con esfuerzo. Hay palabras que todavía a mí se me salen, especialmente cuando estoy solo y me machuco el dedo chiquito del pie. Sí, lo pienso y automáticamente vaya y póstrese, mi hijo, porque la embarraste y me ha costado. Porque cuando uno no le obedece a Dios para quedar bien con los hombres, así como dice la misma palabra, está siendo usted necio y se está convirtiendo en enemigo de Dios. Sencillo. Entonces miremos acá, Génesis 17:1, en pocas palabras, Abraham, porque aquí todavía se llama Abraham, tenía 99 años, ¿cierto? Aparte de eso, él ya había hecho algo que no era de parte de Dios, pero Dios lo permite. Recuerde que el apóstol Pablo dice, todo me es permitido. ¿Pero qué? Pero no todo me conviene. Al día de hoy, esa palabra es vigente. Usted puede hacer lo que quiera, puede tener 3 esposas, 4 maridos, 5 hijos de cada papá diferente, o usted puede ser como hombre, papá de muchos hogares. Pues no le va de pronto a caer un rayo ni nada, pero usted tiene que rendir cuentas ante Dios ante eso, ¿cierto? Entonces, mirando esto, aquí el hombre, Abraham, ya tenía un hijo, se llamaba Ismael. Se llamaba Ismael en su momento, y este hijo fue por afán, por desesperación. Por eso Dios acá en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 1, le dice, obedéceme. No se lo dijo porque, ay, venga, qué palabras riman o que queden bonitas cuando hagan la traducción a Palabra de Dios para Todos o a Reina Valera o a Dios habla hoy, para que los gentiles de la época del año 2025 lo entiendan. No. Aquí dice muy claramente, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme. Y sé honesto. No se lo dijo porque, ay, venga a ver qué le digo a Abraham. No, se lo dijo muy contundente y muy firme como nos lo está diciendo a nosotros Dios en esta noche. ¿Fe o tradición? ¿Qué tienes? Porque si tienes una tradición, papito, déjeme decirte que eso no te salvará. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿o no? Bien, entonces algo más que podemos ver ahí. Entonces el hombre Abraham toma una decisión porque su mujer se lo propone, no porque Dios se lo dijo, ¿cierto? Dios le había dicho que le iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar, como las estrellas. Eso se lo dijo Dios. Pero Dios no le dijo en tal año, en tal fecha, no, porque Dios no es un Dios de tiempo cronológico. Dios es un tiempo kairos, y el tiempo de Dios es perfecto. En cambio, el tiempo del hombre es imperfecto. ¿Por qué? Porque nosotros pasa el tiempo y ¿qué pasa? Nos desesperamos, nos afanamos, pero no me han llamado, pero no me han pagado, pero no. Y pero no empieza a maquinar, a imaginar, a desesperarse, a angustiarse hasta que su cuerpo va a terminar flagelado, angustiado, desesperado y hasta enfermo. Entonces, aquí podemos ver que este hombre escucha la voz de su esposa y deja de escuchar la voz de Dios. Pero Dios aquí lo desechó, no. Y entonces es cuando viene este capítulo 17 y ahí es donde Dios le confirma la fe. O sea, le dice, yo ya te afirmé, ahora te voy a confirmar. Entonces la primera parte, primero nos afirma, luego nos confirma y ahora viene la última parte que es en Génesis 22. Rápidamente, Génesis 22, allí en el versículo 12. Mire lo que dice Génesis 22, 12. Luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste
a tu único hijo. ¿Cuántos años tendría ya aquí Abraham? ¿Cuánto tiempo pasó cuando tenía 75 años a esta época? Dice que el hijo que le nació a través de Sara, que es Isaac, dice que cuando nació tenía 100 años. 100 años tenía. Pero aquí ya Isaac ya no tenía un añito. Y yo le pongo aquí, porque no encontré la fecha, pero acá yo creo que tendría entre 8 o 10 años. Ya inclusive de pronto algo más. Isaac, ¿por qué? Porque recuerden cuando iban de camino, ¿cierto? Y Abraham le dijo a sus siervos, de aquí en adelante vamos el muchacho y yo. Muchacho y yo. No dijo, vamos el bebé, el recién nacido. No, el muchacho y yo. Entonces yo creería que podría tener 15 años. Entonces yo hacía un cálculo así rápidamente y aproximadamente Abraham aquí tendría unos 115 o 120 años. Más o menos, un cálculo. Porque recuerde que cuando nace Isaac tenía 100 años. Y aquí ya es un muchacho Isaac. Entonces, pongámosle que tuviera 15 años. Entonces, 100 más 15, ¿cuánto es? 115, ¿cierto? Aproximadamente. No es que vayan a decir que Carlos predicó que a esto tenía, no. Vayan y a la palabra. Yo pongo una aproximación nada más, porque soy un hombre y puedo equivocarme. Entonces, aquí han pasado ese tiempo y aquí es donde Dios le da la fe, pero para fortalecerlo. Entonces, aquí para ir concluyendo en esta noche, lo primero que Dios te da es una fe para que tú te afirmes. La fe te va a afirmar en el lugar donde tú estás, te va a afirmar. Y luego Dios te va a poner a prueba, vas a pasar por momentos difíciles, pero es porque viene para confirmarte, para confirmar esa fe, si tú te mantienes. Y por último, es para fortalecerte. Entonces son 3 etapas que yo lo veo así, como 3 etapas. Primero, Dios me enamora. ¿Para qué? Para afirmarme. Me dice, tú eres mi hijo, yo te llamé, tú eres mi escogido. Es cuando leemos la palabra y cogemos todas las promesas. Normalmente así somos nosotros cuando llegamos a Cristo. ¿Qué cogemos? Solo las promesas. Y tú eres bendito, serás bendito al salir y gloria a Dios. Pero no leemos lo que dice después. Si no, ese después lo leemos es cuando estamos como atribulados. Es cuando de pronto viene un varón de Dios y nos dice, hey varón, no se preocupe, mire que por las llagas de Cristo, es más, Dios te dice que aunque pases por el valle de sombra y de muerte, y uno ahí llorando, ay sí, pero ya estoy cansado, ay, ¿hasta cuándo? ¿Y cuánto tiempo vivió Abraham? Tenía 75 años cuando su fe fue afirmada. Después de tener un politeísmo en su vida, en su región, a su alrededor. Y luego viene una confirmación. ¿A qué edad? A los 99 años. Imagínense cuánto tiempo. Y luego de pasar todo el proceso, porque él tuvo que pasar necesidades, tuvo que pasar hambre. Recuerdan que a Abraham en un tiempo, él le tocó salir de Canaán, irse para Egipto, porque vino una hambruna tremenda. Y eso es lo que muchas veces no vemos, los procesos de la fe. Los procesos de la fe no es simplemente reciba a Cristo en su corazón y ya, pare de sufrir. No, sencillamente eso es un proceso. Y yo lo he visto así. Yo quizás en este tiempo, hasta ahora estoy siendo afirmado. Hasta ahora. Imagine cuando sea confirmado. Tengo tela para cortar para llegar a ese tiempo y sobre todo cuando ya esté fortalecido. Y quiero ir terminando en esta noche y es la verdadera fe, óigase bien, la verdadera fe se forja tan fuerte que se debe pasar por el fuego para que se afirme y sea tan sólida como el acero. Eso es lo que busca Dios de usted y de mí. Y vuelvo y repito, ¿por qué? Porque
Mi fe es poner mi confianza en Él, porque mi fe es mi esperanza solo en Él, porque mi fe es mi lealtad hacia Él, porque mi fe es mi convicción en la palabra por Él, y sobre todo que mi fe es la determinación de lo que yo quiero para con mis hijos, pero en Él, y sobre todo es mi sinceridad ante la sociedad, y sobre todo mi emoción, que ya no voy a hacer las cosas porque sí, sino porque sencillamente lo pongo bajo sus pies. Eso es lo que busca Dios. Pero para que eso suceda, primero tengo que pasar por una afirmación, luego por una confirmación y por último un fortalecimiento. Y yo sé que muchos de nosotros todavía ni siquiera estamos empezando a transitar por los caminos de la fe. ¿Y sabe por qué no hemos empezado a transitar por los caminos de la fe? Porque nos cuesta obedecerle a Dios. Y por eso muchas veces nosotros como seres humanos cometemos muchos errores, tanto en la formación de nuestros hijos como en la toma de decisiones, por el afán, por la desesperación. Porque es que si no hago el negocio hoy, ya mañana, no sé, me embargan, me quitan. Dese de cuenta que Abraham sale de su tierra a los 75 años. Ya era un hombre que tenía mucho recorrido, tenía mucha experiencia. 75 años ya no es para un peladito. Eso que le quede bien de pronto a un pelado que hoy en día dice: papá, ya tengo 18 años, yo me voy a ir a aventurar a ver qué encuentro. Pero no, Abraham ya tenía un proyecto de vida. Abraham ya tenía obligaciones, era el hijo mayor. Abraham ya tenía algo que su papá ya le había asignado, y era el patriarcado. Y él sencillamente obedece a la voz que todo lo puede, a la voz que todo lo hace. Por eso en esta noche mi reflexión es sencillamente una: ¿qué tanto hemos vivido en la palabra? ¿Tú tienes fe o tienes una creencia? Abraham salió de la creencia, del politeísmo, de lo que le decían de Dios. Pero usted y yo tenemos solamente a este tiempo un solo Dios. Y ese Dios es el que te quiere despertar para que te salgas del, dice la misma palabra, levántate de los muertos. ¿Y quién te va a alumbrar? No es el pastor, no es el maestro, ni es el evangelista, es Cristo. Por eso pongámonos sobre nuestros pies, y ya culminando esta palabra sencilla que yo le dije a Dios, no quiero hablar algo que quizás ni siquiera estoy viviendo, pero sí quiero exponer algo por donde yo quiero empezar a transitar. Yo quiero transitar por esa afirmación, esa confirmación y esa fortaleza. Pero para ello nos resta, dice la palabra. No sé si se acuerdan que en estos días el pastor compartió una palabra donde dice: come, porque largo camino nos resta. Y cuando hablamos de largo camino nos resta, es quizás en el tiempo cronos para nosotros como los seres humanos, quizás pueden ser 3, 4, 5, 6 o 10 años, donde la batalla no va a ser fácil. Este domingo el pastor compartía algo, y es que nuestro enemigo no son las personas. Y siempre yo lo he compartido. Siempre yo lo he compartido. Yo no estoy de acuerdo en cuando dicen: es que tu enemigo duerme contigo. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Mi enemigo no son las personas. Porque entonces Pablo se equivocó cuando dijo que mi lucha es contra sangre, no es contra sangre y carne. Entonces se equivocó. No. Mi enemigo es un poder espiritual que quiere incomodarme. Quizás con otra persona, o a través de esa otra persona Dios está permitiendo, porque recuerde algo:
Dios es el que permite todo. Dios es el que inclina al hombre y a la mujer al mal. ¿O no lo dice allá Isaías? Yo he creado al malo para el día malo. Entonces aquí no se trata de quién tiene la culpa, yo tengo la razón, yo sí ve que soy bueno, usted es malo. Lo leíamos. Lucas 18. El fariseo alzaba sus manos diciendo: Señor, yo no soy como esos pecadores y menos como este cobrador de impuestos. Yo no peco, yo no fornico. Y usted y yo quizás muchas veces con una mirada estamos diciendo todo eso. Con una simple mirada, con una simple expresión de ya dijimos, yo soy santo, yo no peco, yo no fornico, yo no hago lo que ese sí hace. Por eso la importancia de que usted esté en la palabra. Porque cuando usted está en la palabra no te permite tomar el lugar de Dios. Porque Él es el único que puede juzgar. Él es el único que puede señalar. Y la palabra lo dice. ¿Quién conoce la mente del hombre si no es su espíritu? Por eso en esta noche yo quiero que le pidamos perdón a Dios. Y pidámosle perdón a Dios con el Salmo 51. Por eso vamos todos a pedirle en esta noche, usted que nos sigue por la red, vamos a pedirle a Dios perdón. Si hemos hablado mal contra nuestras autoridades, no solamente de este lugar, sino en su trabajo, porque usted dice: yo soy cristiano y este es un pecador y mire, pone esa música a todo volumen ahí, esto, el vecino. No. Recuerde que somos luz. Y la luz brilla ¿en dónde? Es en la oscuridad. La luz no brilla en la misma luz. Entonces usted debe ser luz. Digámosle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, que he pecado siempre delante contra ti. Porque contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y un corazón recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche que nos has permitido. Doy gracias también a Dios por cada uno de sus aportes voluntarios que han sido depositados, primeramente dándole gracias a Dios, porque yo sé que usted le cree a Dios, no a los hombres. Usted allí, en esa cuenta, allí donde usted se encuentra,
ha depositado esa confianza en que Camino de Vida Plena administre y lleve bien estas finanzas, y quiero decirle que gracias a Dios hasta el día de hoy vamos sin ninguna deuda. No se le debe a nadie. Este recinto que Dios nos ha permitido está al día, hasta nos han felicitado. El mismo dueño de aquí tiene totalmente confianza con nosotros, porque eso también es fe. Eso es fe, que uno tenga esa credibilidad. Fe no es solamente pararse acá y hablar bonito y esto, y después cómo estamos endeudados, vueltos una nada. No. Eso también es fe. Y por eso doy gracias a Dios, porque usted le cree a la palabra de Dios, no le ha creído a los hombres, y las arcas del Camino de Vida Plena han suplido las necesidades del pastor Martín y este siervo que está de lleno en la obra trabajando. Y pues gloria a Dios, porque no se le debe a ningún proveedor. Cuando hablo de proveedor, estamos hablando de los que nos prestan los servicios públicos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos al día, y sé que de esto que usted ha depositado, Dios no se lo va a retribuir, porque yo no voy a decirle Dios te multiplique 20 veces más. No, que Dios te siga fortaleciendo, porque tú lo que necesitas es fortaleza espiritual. Porque lo material, dice la palabra, el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Porque si hablamos de riquezas, pues entonces volvámonos narcotraficantes para ser ricos. Y no, Dios es justo y Él nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, porque muchas veces confundimos eso. A veces nuestro querer va por otro lado, pero lo que Dios nos da, dice la palabra de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, por eso doy gracias a Dios. Como dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me hace vivir confiado. Y el versículo, capítulo 3 de Salmos dice, yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Bendiciones, y el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.